región en la Sierra Amazonía del Perú, que está en la confusión de 3 regiones: Junín, Cusco y Ayacucho, y ahora también Huancavelica. Entonces es una zona de difícil acceso que durante los años 80 fue uno de los centros del terrorismo de Sendero Luminoso y que actualmente es el principal valle productor de hoja de coca. Bueno, todavía es el Alto Guayaga, pero el BRAE a 100 toneladas de diferencia. Y entonces es una zona que preocupa mucho, ya que la presencia del Estado es muy débil. Es una zona básicamente de impunidad y que está en zona de emergencia, entonces está bajo control de los militares. Entre los años 94 y 95 el precio de la hoja de coca realmente cayó muchísimo, lo cual hacía que no sea rentable como cultivo, y de hecho ahí es la época más baja de superficie cultivada de coca que tenemos. Y fue luego, ya casi a partir de la caída de Fujimori, un poco antes, que realmente el mercado internacional se fue como recuperando y el precio de la arroba de coca, la arroba son 50 kilos, fue avanzando, y de hecho eso hizo que muchos sitios donde antes no se cultivaba coca en el BRAE fueran pasando a ser áreas de cultivo. Lo que nosotros tenemos son permiso para cultivar en ciertas áreas. O sea, básicamente el cultivo es ilegal en el territorio excepto en... Y hay regímenes de excepción en Cusco, creo que en Ayacucho. Pero el problema es que el cultivo es ilegal, pero es un crimen sin pena. Lo que significa que en realidad esa prohibición que legalmente existe no se aplica en la realidad. O sea, es básicamente un vacío jurídico en el cual el criminal es el narcotraficante y no el cocalero. Yo creo que no es una política de Estado como en Bolivia, es una política más regional. El foco nacional es la lucha contra el narcotráfico y el foco regional es más esta voluntad de legalizar, de volver a la coca un producto, bueno, no voy a decir digno, pero sí, o sea, sí, legal, justificable, claro, o anclado en las tradiciones. Pero el problema es que, o sea, aunque la coca sea un producto legal, o sea, no se justifica la producción que tenemos con la demanda del mercado. Claro. Y luego hay algunos que sí plantearon el debate de la legalización, pero lo que me pregunto personalmente es, ¿no vas a plantear legalizar la cocaína? Yo creo que la mitad del mundo se nos viene encima. Yo creo que al principio era una relación casi de indiferencia y hasta tal vez de combate, en el sentido de que el narcotráfico no tenía discurso político, no tenía un discurso social, y que hasta se podían ver afectados por acciones de Sendero. Simplemente que luego de la época fujimorista, Sendero quedó relegado y se tuvieron que refugiar en la selva alta. Y ahí no tenían modos de financiación, ya que ni siquiera podían hacer incursiones porque ni siquiera tenían armas. Entonces, lo que Sendero tenía era un capital humano, un conocimiento de la zona, un conocimiento de tácticas de guerrilla, de guerra, y básicamente se convirtieron en mercenarios. Son problemáticas diferentes que con el tiempo se han ido asociando, y básicamente tienes a los narcoterroristas, que es los que ya ni siquiera, o sea, básicamente ya no solo se reducen a esta función de guardaespaldas, sino que se vuelven productores ellos mismos. O sea, tienen sus pozos de maceración y tienen sus chacras. Sí, yo estuve desde julio hasta octubre trabajando en el BRAE, primero con el plan BRAE. Estuve de pasante un par de meses y entonces básicamente estuve viviendo en el BRAE como casi 3 meses, bueno, entre Lima y el BRAE, pero sí, casi un mes de corrido en el BRAE, 10 días en Lima. Y entonces conocí, bueno,
los distritos de Ayacucho. Yo estuve viviendo en Pichari, en Cusco, que es donde está el comando de las Fuerzas Armadas, el Frente BRAE. Y luego también estuve viviendo en la parte de Junín, en Mazamari y Pangoa. Entonces básicamente ahí uno ve las diversas facetas del BRAE, porque no es lo mismo estar en Cusco, Ayacucho, en el sur del BRAE, que en Junín, por ejemplo. O sea, son mentalidades muy distintas, y de hecho uno entiende que el problema no es el mismo en todos los lugares. Pero la experiencia fue muy interesante, conocí a mucha gente, y luego estuve trabajando con la UNODC, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, y ahí estuve en un proyecto sobre gestión de conflictos sociales en cuencas cocaleras. Entonces fui con ellos, volví a ir al BRAE, y esta vez desde otra perspectiva, porque no es lo mismo ser recibida cuando trabajas para la Administración Nacional que cuando trabajas para la cooperación internacional. Así que trabajemos todos para la cooperación internacional. ¿Cuál? No, ¿qué diferencia? Porque la gente es mucho más hostil cuando, o sea, ellos asocian Plan BRAE, por ejemplo, a presencia militar. Entonces... Y presencia militar, abusos. Exacto. Entonces, y es realmente contra, y es un rechazo frontal. La cooperación internacional tal vez, bueno, USAID tal vez menos, pero tiene una imagen un poco más positiva que el gobierno nacional, porque no está asociada a toda la imagen del pasado de gobierno. Lo que tenemos es primero presencia estatal, o sea, y dejar de estigmatizar estas regiones. O sea, el BRAE, el Alto Guayaga, son zonas sumamente estigmatizadas. La gente del BRAE, la gente del Alto Guayaga, piensa que la gente de Lima no les quiere hablar, y que básicamente vienen a imponerles planes y que no son en concertación con sus necesidades. Entonces hay que escucharlos, pero también hay que enseñarles a dialogar. O sea, no es evidente luego de que vienes de una familia que ha sufrido el narcoterrorismo, que está resentida con el Estado, que está resentida con Sendero, que se ha sentido excluida durante 2 décadas, no es básicamente la disposición más apta al diálogo. Entonces es todo un tema de construcción de sociedad en estas zonas y de inclusión. Yo creo que sí existe una voluntad de esta gente de formar parte de un proyecto más grande que el proyecto BRAE, o sea, de salir de esa etiqueta de BRAE y de narcoterroristas, pero también depende mucho del otro lado, y que los limeños dejemos de pensar como limeños, y que empecemos a pensar como peruanos, y a ver qué pasa.